Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Sigue lloviendo, pero bueno, parece que todo apunta a que este fin de semana vamos a disfrutar de un tiempo extraordinario. Me van a permitir que saludemos a Albert Villanueva. Ahora les cuento. Albert, buenos días. Albert Villanueva, buenos días. Hola, ¿me oyes? Ah, sí, te oigo fenomenal. Buenos días. Sí, perfecto. ¿Tú me oyes a mí también? Sí, te oigo bien, te oigo bien. Fenomenal. Bueno, muchas gracias por haber atendido a nuestra radio, a Nordeste Radio, a Radio Argo. Y eres escritor, aunque bueno, tú te defines, cosa que me encanta, como profesor y lector, porque tu vida realmente, tu vida profesional es la de ser maestro, que es una auténtica maravilla. ¿Qué alegría ha estado al ser maestro? Sí, la verdad es que fue la gran decisión de mi vida cuando con 18 años me decidí a ser maestro. La verdad es que nunca me he arrepentido de ello, ¿no? Uh-huh. Tienes también dos grandes pasiones, que es la música y el Barça. Exactamente. Hay de esas tres cosas, hay dos que este año me están dando muchas satisfacciones, hay otra que no tanto. Sí, yo creo que todos, da igual el equipo al que vayamos, este año no está siendo un buen año para los equipos. Eso es verdad. Sí. Oye, ¿qué te voy a decir? Mira, tú también sé, y es que eso también me apasiona, también eres seguidor de Jethro Tull y tienes una página dedicada a él. Hombre, pues es otra de las cosas que me han marcado durante toda la vida. Cuando con 14 años cayó en mis manos el Minstrel in the Gallery, uno de los discos de Jethro, y yo siempre digo que con ese disco yo me hice mayor. Pasé de niño a adulto cuando cayó en mis manos ese disco. Pues yo tuve la fortuna, tuve la suerte, también era muy jovencito, y actuó Jethro Tull aquí en el Palacio de Deportes, en el desaparecido Palacio de Deportes de Madrid, y tuve la suerte de ir a verle, y de verdad que me impresionó totalmente la actuación de ese hombre, me fascinó. Sí. Me fascinó. Bueno, vamos a hablar, tú eres, aparte de todo, eres escritor, aunque seas mal lector, tú te calificas como lector impulsivo, compulsivo. Pero has escrito dos novelas. La primera, que fue Yo no quiero ir a esta escuela, que el nombre suena así como un poco caramba, y es que de alguna forma tú discrepas con el sistema educativo actual. Bueno, claro, yo llevo 36 años dando clase, Uh-huh. con lo cual yo sufrí el sistema educativo de niño, de alumno, Sí. y lo he seguido sufriendo de adulto, porque sí, el sistema educativo español, pues yo creo que adolece de muchísimas cosas y que necesitaría un meneo guapo. Uh-huh. Pero los de arriba no se lo dan. No, Entonces yo creo que entonces se lo tenemos que dar a los de abajo, ¿me entiendes? sí, yo creo que, no sé, pero yo creo que desde Claudio Moyano no ha habido un sistema educativo en el que todo el mundo estuviera de acuerdo y que perdurara en el tiempo, cosa que es importante. Yo he Claro. sufrido como padre el tema de estar mi hija en bachillerato y no saber si con una pasaban, si no, pero es que los propios profesores tampoco lo sabían. O sea, ha habido momentos de auténtico desastre, Sí. Mira, cuando hablamos de países punteros a nivel educativo, siempre sale el nombre de Finlandia, Uh-huh. ¿sabes? Y la primera gran diferencia entre Finlandia y España es que en 35 años Finlandia ha tenido una ley educativa y en los mismos 35 años España ha tenido 7. Uh-huh. ¿Vale? Pues con eso está todo dicho, ¿no? De lo primero que hace un gobierno cuando llega al poder es eliminar lo que han hecho los otros y no hay un pacto educativo a nivel nacional, que tendría que haberlo. Y otra cosa importante, mimar, cuidar mucho a los maestros. Tú fíjate que precisamente en Finlandia, que está mencionando, los maestros, los que están con los niños pequeños, son los más valorados, ¿eh? Sí. Y aquí la profesión de maestro no ha sido valorada nunca por nadie, ni por la administración, ni por la sociedad en general, pero bueno.
Una pena, sí. Es una auténtica pena. Bueno, pasamos al segundo libro tuyo, al que has sacado ahora. Estás hablando, el título es Por hacer a tu muerte compañía. Caramba, el título apetece, el título intriga, ¿no? Por hacer a tu muerte compañía. Esto se desenvuelve en dos épocas, en la España de los años 20 y en la época actual. Y además te vas a tu sitio de origen, te vas a tu ciudad en la que naciste, a Gabá. Sí, sí. Desde el principio tenía claro que mi ciudad quería que fuera también un personaje más de la novela, ¿no? Ajá. Y es un personaje en los años 20, porque hay un lugar emblemático de mi ciudad que nace en esos años 20, y es un personaje en los recuerdos de la infancia y de la juventud de la protagonista. Sí. Ujú. Déjame que lea una frase tuya que dice: me crié en un barrio de calle sin asfaltar y sin apenas coches, repletas de niños que de cualquier cosa hacían un juego, mientras sus padres y abuelos multiplicaban las horas en el trabajo con el sueño de un futuro mejor y añorando la tierra que habían dejado atrás. Era evidentemente tiempos tremendamente duros, ¿no? ¿Cómo era la España? ¿Cómo era el Gabá de los años 20? El Gavà de los años 20 era, mira, Gavà es una ciudad que está a 15 kilómetros Sí. de Barcelona, está en el Baix Llobregat. Ujú, Actualmente es una ciudad de 45.000 habitantes, pero en los años 20 era un pueblecito de mala muerte, era un pueblecito de 2.000 habitantes, ujú, de 2.000 habitantes muy pobres, una ciudad volcada solo en el campo, por tanto eran agricultores y pobres, ujú. pero a partir de final de la década del 1910, hacia 1917, empieza un proceso industrializador en la ciudad. Se instala en la ciudad la fábrica Roca, la conocida Ah, fábrica Roca de sí. los sanitarios, y eso es un impulso para la ciudad, ¿no? Pero estamos hablando de eso, de un pueblecito en los años 20 muy, muy, muy pobre, muy pobre. La gente realmente vivía mal. Pero tú fíjate que habéis tenido un crecimiento tremendo cuando se está hablando de la España vaciada, de que muchos pueblos están perdiendo población. Vosotros habéis crecido muchísimo, quizás por la cercanía a la gran capital, por la cercanía a Barcelona. Claro. Precisamente la fábrica Roca se instala en Gavà porque estaba muy cerca de la capital, porque estaba bien comunicado, porque ya había tren, porque ya habían carreteras y a partir de ahí, pues claro, todo el Baix Llobregat empezó la industrialización y eso hizo que en los años 50 sobre todo Ajá. empezaran los grandes movimientos de masas de gente de Extremadura, de Sí, Andalucía y que todos los pueblos de aquí alrededor crecieran exponencialmente, ¿no? está claro. Bueno, hablamos de Por hacer a tu muerte compañía. La protagonista es Julia Rovira. Julia Rovira vuelve a Gabá después de 20 años. Va a trabajar en el centro de historia de la ciudad. ¿Y qué ocurre? ¿Qué pasa? Pues mira, Julia vuelve a la ciudad como, como último cartucho para recomponer su vida. Ella vuelve, yo siempre digo que vuelve con una mochila llena de piedras, Ujú. con una mochila cargada de piedras y se siente vacía e incompleta. Vuelve un poco a intentar recuperar su pasado y se encuentra pues con un Gabá que es muy diferente del que ella dejó Claro, 22 años atrás. claro. Pero un día descubre en ese centro donde trabaja, el Centro de Historia de Gabá, descubre una fotografía que existe realmente, Ajá. donde reconoce a su abuelo. Encuentra a su abuelo entre un grupo de gente en el cual en el centro está Francesc Macià, que después sería presidente de la Generalitat Sí. de Cataluña. Ella ve allí a su abuelo y se sorprende porque dice, ¿qué narices hace mi abuelo aquí? Porque ella no había conocido a su abuelo murió 5 días después de esa fotografía Ajá. y ella lo que conocía de su abuelo era lo que le habían explicado a su familia. Y a partir de aquella foto empieza a hacerse preguntas y empieza a investigar y Ujú. empieza a descubrir un abuelo muy diferente del que le Te habían lo he contado. pintado, del que le habían explicado. ¿Y cómo te mueves tú en esos dos planos? ¿Cómo te mueves en los años 20 y cómo te mueves en la actualidad? Bien, esa era la parte importante que yo quería en la novela, ¿no? De que no se solaparan las cosas, porque las novelas vamos saltando
un capítulo es la investigación actual de Julia y el siguiente capítulo es la vida del abuelo en aquellos años 20. Vamos viendo, pues eso, el proceso, cómo el abuelo, muchas veces por convicciones y otras veces por obligaciones poco éticas, se ve envuelto en todos aquellos movimientos anarquistas que hubieron en Barcelona, en aquellos asesinatos y en aquellos atentados que hubieron en Barcelona. Y entonces Julia va descubriendo esa faceta desconocida del abuelo. Y te cuesta trabajo el plasmar los hechos de los años 20 con las gafas, con el prisma del siglo XXI. Yo tenía claro desde el principio de que, y lo dice un personaje hacia el final de la novela, el padre de Julia, le dice que es muy fácil juzgar el pasado desde la comodidad del presente. No. Desde nuestro presente es muy fácil criticar o juzgar el pasado. Todos aquellos movimientos anarquistas que hubo, todos aquellos atentados, aquellos crímenes, yo no soy nadie para criticarlos ni para justificarlos. O sea, eso le tocó vivirlo a una serie de personas y con sus circunstancias, ¿no? Y desde la lejanía y desde nuestra comodidad es muy fácil justificarlo. Yo siempre digo que, claro, en aquella época las luchas fueron muy duras para conseguir cosas de las que disfrutamos hoy en día a nivel laboral. Y que se consiguieron a base de huelgas enormes, de una represión brutal por parte del Estado, que con el dinero de la patronal ponía el dinero y el Estado ponía la dureza y las armas para ir en contra de esos movimientos. Y hubo mucha gente que murió y que sufrió la cárcel con eso. Y claro, ahora que estamos acostumbrados, yo siempre digo que ahora las manifestaciones y las revoluciones duran 45 minutos, ¿sabes? Porque salimos a la calle a protestar, pero vamos rápido que a las 9 juega el Barça y quiero estar en casa. Pues claro, desde la distancia, aquellos tiempos que para mí son muy importantes y muy desconocidos, Sí. como mínimo hay que conocerlos, hay que valorar todo lo que se consiguió, ¿no? Sí, porque realmente, dices tú, son unos tiempos tremendamente desconocidos. Los años 20, más adelante, cuando empiezan el tema de la República, es que la situación económica, la situación cultural de toda España era tremenda. Es que nos cuesta mucho ser capaces de entender cómo vivía esa gente, porque realmente la gente estaba muriendo de hambre. Y además, yo siempre recalco una cosa. Todos aquellos anarquistas, todos aquellos obreros, eran críos, Claro. eran gente de 17 y 18 años, entonces no había adolescencia como ahora. Pasabas de niño a adulto. Y fue esa gente, porque los grandes líderes anarquistas, Salvador Seguí, el Noi del Sucre o Pestaña, estos eran, los líderes tenían 24 años, ¿me entiendes? O sea, que eran críos, y esos fueron los críos que pagaron con su sangre muchas veces las cosas que se consiguieron. No, y luego tú fíjate el nivel de analfabetismo que existía por aquel entonces y el tema también de etiquetar a la gente. Ha habido mucha gente que pasó por movimientos anarquistas que ni era anarquista ni tenía ni idea de lo que podía ser el anarquismo. Fíjate, por ejemplo, que ocurrió en Casas Viejas con la hija del Seis Dedos. Historia de demócratas, toda esa pobre mujer, que qué sabría ella de lo que es el anarquismo. Lo que querían era comer, y quería sacar adelante a su familia, cosa que era realmente difícil por aquel entonces. Por eso yo incluso justifico a los sindicalistas que se pasaban de bando y que por 300 pesetas iban y mataban a otro, ¿sabes? Es que incluso eso lo puedo entender, porque la desesperación te lleva a lo que te lleva, tú. Yo al único que no justifico de esa parte histórica es al gobernador civil de Barcelona, Severiano Martínez Anido, que era un verdadero, no sé qué adjetivo utilizar, pero era un sádico que fue el que reprimió durísimamente todo eso. Y esa es la única persona que yo no justifico. A todos los demás puedo llegar a entenderlo, porque
tal vez en su situación yo hubiera actuado igual, ¿me entiendes? Sí, la verdad es que es muy difícil el poder evaluar esas historias. Lo que sí es cierto es que Julia en el transcurso de esta investigación va recuperando su infancia y una juventud que de alguna forma dejó abandonada al salirse de la ciudad. Sí, ese era el objetivo que yo quería conseguir en la novela. Que los dos personajes, Julia y su abuelo, Martí, ¿No? actuaran como vasos comunicantes, ¿sabes? Que cuando empieza la novela, Julia está abajo de todo, está arrastrándose y el abuelo está en un pedestal. Ajá. Y que mientras vamos avanzando en la novela, vamos viendo la caída ética y moral del abuelo, vamos viendo cómo Julia se va recuperando. O sea, la caída del abuelo sirve para que Julia al final se recupere, y esa Julia que llegó llena de vacíos y de agujeros, Sí. al final de la novela se sienta una mujer completa, como ese descubrimiento del abuelo le ha servido para cerrar agujeros que tenía en su vida. Puede ser o puede encerrar parte de tu libro, parte de tu novela, un estudio sociológico sobre la sociedad de los 20. Bueno, mi objetivo, como ya te he dicho, yo considero que es más fácil llegar a la historia a través de una novela que no a través de un manual Sí. de historia, ¿no? Y evidentemente todo lo que aparece en la novela, los asesinatos, los atentados, las manifestaciones, todo eso está documentado y aparecen muchísimos personajes históricos. Lo que yo he hecho ha sido meter a mis personajes de ficción Dentro. por ahí en medio, ¿vale? Para entrecruzar todo eso. Yo no sé si es como has dicho tú, un ensayo, no sé qué, pero mi interés era eso, el de dar a conocer una época histórica que, como después vino la guerra civil y lo tapó todo y se lo comió todo, pues ha quedado muy desconocida, y que ahora que hace 100 años de todo eso, pues creo que le debemos mucho a esa época de No, reconciliación. pero fíjate que es que hay una etapa que yo no sé por qué se estudia muy poco en España, y es quizás, además yo creo que es una época tremenda, yo creo que es una época prácticamente única en el mundo, que es el último cuarto de siglo del XIX y hasta mediados del XX. Yo creo que tenemos ahí un siglo, 75 años, que es para estudiar y detenidamente, Claro. detenidamente. Y es a través del cual se entenderían muchas cosas de hoy en día, y se entenderían muchas cosas del porqué de la guerra civil y todo eso, ¿sabes? Claro. Porque los orígenes están por ahí, por toda esa época, está claro. Sí, es realmente complicado. Oye, ¿te parece? Tenemos una presentación, tenemos un vídeo de tu novela. ¿Te parece que lo pongamos, lo veamos y seguimos Sí. charlando? Muy bien. Venga, cuando quieras, Claudia. Hace ahora 100 años, en esa Barcelona convulsa y en ese Gavà quimérico, Martí Rovira, el protagonista de Por hacer a tu muerte compañía, vivirá, amará y sufrirá. Unas veces por ideales y convicciones, y otras por imposición y necesidad. Martí se verá inmerso en toda aquella vorágine, sufriendo en propia carne la prisión, la venganza y los remordimientos. Una existencia agitada y conmovedora que se vería truncada a los 28 años. En Por hacer a tu muerte compañía hay un poco de todo: rock, pistolerismo, movimientos anarquistas, el fascinante American Lake, algo así como el Sanadú de Gavà, y Barcelona en llamas. Los recuerdos jugando a la ruleta rusa, el demonio azul del tiempo y el esplendoroso perfume de los héroes añorados. Por hacer a tu muerte compañía, una novela de Albert Villanueva.
Muy interesante. La verdad es que es bonito el vídeo de presentación de tu libro. Está muy bien. Muchas gracias. Además me preguntan, ¿este libro tiene banda sonora? Esa fue otro de mis neuras cuando escribí, ¿no? Yo quería que, claro, la protagonista tiene mucho de mí, porque su infancia y su adolescencia es mi infancia y mi adolescencia. Ya por eso la hice de la misma edad que yo, ¿no? Ajá. Y quería que Julia tuviera un poder. Y era el poder que le da la música, el poder de... Le gusta mucho el rock, igual que me gusta a mí. Ajá. Y quería que Julia tuviera el poder de encontrar la letra de la canción que en cada momento refleja mejor lo que está viviendo, sus vivencias y lo que le está sucediendo, ¿no? Y por eso aparecen ahí, pues me parece que son 28 canciones de rock que la letra traducida pues refleja exactamente lo que está viviendo Julia en esos momentos. Qué bien, qué interesante. La verdad es que mezclar literatura con música es una combinación que no falla nunca. Oye, tienes también una página web muy interesante que es albertvillanueva.es. ¿Qué haces en esa página? ¿Qué Bueno, tienes tu pues blog? ahí ¿Qué sobre cuentas? todo hay, digamos, más información sobre la novela. Por Ujú. ejemplo, aparece información sobre los personajes históricos de esa novela, aparecen muchas fotografías de aquella época, de los años 20, de la Barcelona revolucionaria, del Gavá de aquellos años con el American Lake, con el Ujú. parque que se construyó, Sí. está toda la banda sonora. Es un poco la compilación del complemento a la novela, ¿no? Se ven muchas fotos de, de las calles del Gavá que pisó el abuelo y de las que pisó Julia, porque lo que he conseguido yo, lo que he buscado ha sido una foto del Gavá de los años 20 y al ponerte encima aparece la misma foto en la actualidad, ¿no? Para ver Qué la bien, diferencia, por ejemplo. Entonces qué bonito. todos los lugares que aparecen en la novela de Gavá están hechos así. Ves la foto del año 20 y al poner el ratón encima aparece la foto actual. Qué bonito. Además, nos llevamos con las ciudades grandes sorpresas, porque claro, cambian tremendamente en unos años, pero en cambio hay rincones que permanecen igual. Sí, exactamente, sí, sí. Y- Sí, sí. Y eso es lo bonito, porque lo duro, lo que a mí me duele es eso, cuando una ciudad pierde un poco lo que el era, sabor. pues pierde la esencia, ¿no? Me parece que es Julia en la novela lo dice, ¿no? Dice que al pasar por algunas calles donde los bloques de pisos habían quedado entre medio una casita de aquellos años, de hace muchos años, ¿no? Parece que sea una resistencia, ¿no? Que sea un empeño por resistir el de esa casa a los grandes edificios. Y a mí eso me gusta, ¿no? Cuando paso por Gabá y veo aquellas casas, algunas de mi infancia y otras mucho más viejas, pues yo me siento orgulloso. Hombre, no es para menos, no es para menos. Oye, sé que tienes poco tiempo porque tú sigues siendo maestro y tienes que volver a tus clases, ¿no? Sí, tengo clases, sí. Bueno, pues lo único que puedo hacer es agradecerte, recordar el título de tu novela, que es Por hacer a tu muerte compañía. Créanme que merece mucho la pena. Vamos a descubrir los años 20, vamos a descubrir personajes históricos, sobre todo una etapa que por desgracia conocemos y muy poco. Y sería importante que supiéramos un poquito más, quizás, para entender lo que estamos viviendo ahora en nuestros días. Por hacer a tu muerte compañía, de Albert Villanueva. Ha sido un placer, pero espera, antes me preguntan, pues se podría hacer una ruta por Gabá con la novela en la mano. Yo, claro, eso siempre es interesante, ¿verdad? Pues eso me lo ha comentado gente, que se la ha leído, me decía, hostia, después de leerla me entraban ganas de pasear por esos rincones para verlos, ¿no? Incluso lo tengo empezado, pero no lo he acabado por falta de tiempo. Tengo montado un mapa, un Google Maps, con Sí. esas rutas de esos lugares de Gabá, donde aparecen también, por eso, al señalarte el lugar Qué y bonito. entrar, verías la foto de cómo es ese lugar cómo era en la antigüedad. ¿Sí? Además gusta el estar en un sitio y saber que ahí, en ese mismo lugar, se produjo este hecho o este otro, te impresiona. Y volvemos a aquella Sí, frase tan manida, pero que de alguna forma es cierta, ¿no? Y es si las piedras hablaran. sí, sí. Además,
Yo soy un lector sobre todo de novela negra y a mí siempre Me me ha encanta. gustado mucho más leer una novela de, por ejemplo, yo que sé, de Andreu Martí Sí, o de González Ledesma, que pasa en Barcelona y por tanto esas calles las he pisado sí, yo, que no una que sucede en Manhattan, sí. que me queda muy lejos, ¿me entiendes? No, es que te es mucho más fácil el captar al personaje, ver el Claro, ambiente. Claro, son personajes que tú has conocido y de alguna forma claro. te metes más dentro de lo que es la Sí, novela, la vives más, sí, sí. Sí, la sí, vives más. exacto. Albert Villanueva, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido. Sigue con tu labor tanto de escritor como de maestro y nada, venga, por los chicos que te estarán esperando. Ya saben, Me por están hacer a tu esperando, sí, muerte compañía. con las uñas bien afiladas. Muchísimas Eso, gracias a Albert. vosotros, por darme esta oportunidad. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un Hasta luego. abrazo. Otro fuerte. Hasta, hasta luego. Hasta luego.